A través del estudio de los nombres de Dios, podemos conocer un poco más acerca de la persona de Él, acerca de su carácter, ¿verdad? Cuando no conocemos a alguien, es difícil poder confiar en esa persona. Cuando yo no conozco a alguien, es difícil yo creerle, ¿verdad? Porque pues no la conozco. Entonces, de alguna manera, muchas veces se nos dificulta creer en Dios porque no le conocemos. Entonces estamos a veces como una fe a ciegas, una fe, mejor dicho, loca. Porque sí, no. Vamos a entender por qué es bueno creerle, porque Él es fiel. Entonces, hay varios nombres de Dios. Hoy vamos a estudiar Jehová Jireh, que significa Dios proveerá. Dios proveerá. Rápidamente y sin irnos tan a profundidades teológicas, cuando yo les digo a ustedes que Dios proveerá, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué es lo primero que piensan? ¿Que Dios proveerá qué? Cosas, dinero, provisión económica, ¿verdad? Pensé que había sido la única. Uno piensa, ay, Dios proveerá para el carrito, Dios proveerá para el estudio de los niños, Dios proveerá para el transporte de esta semana, Dios proveerá para el mercado del mes, ¿verdad? Esa es nuestra concepción. Y estudiando un poco el nombre de Jehová Jireh, pues quedé encantada de saber que incluye muchas otras cosas más. Al pensar en Jehová Jireh, le daba gracias al Señor que me hubiera correspondido ese nombre, porque realmente como pareja y como familia hemos sido testigos de la fidelidad del Señor. El Señor se glorifica donde hay necesidad. Si estamos enfermos, Él es nuestro sanador. Si estamos necesitados, Él es nuestro proveedor. Si estamos tristes, en valle de sombra, Él es nuestro pastor. Y así, y así, y así. Así que en medio de las circunstancias que nosotros como familia hemos vivido durante muchos años, hemos podido contemplar la grandeza de la mano del Señor sosteniéndonos. Así que en esta mañana, si tú te encuentras en alguna necesidad, tranquilo. El Señor está allí. El Señor va a proveer y vamos a ver qué va a proveer. Entonces, vamos a Génesis 22, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó, diga conmigo, probó, dígale al del lado, probó. Que Jehová probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Así que lo primero que vemos aquí es que Dios prueba. A nosotros no nos gusta esa palabra y no nos gusta pensar que es Dios quien prueba. Le huimos a la prueba, ¿sí o no? Qué jartera la prueba. Pero es que durante toda nuestra vida estamos en medio de pruebas. Por ejemplo, para poder yo pasar al siguiente año de colegio, me tienen que hacer una prueba donde me evalúan si soy apta para poder pasar, una prueba en el colegio. Hay una prueba que se llama la prueba saber, que era lo que antes conocíamos como el ICFES, y me evalúa a ver si puedo pasar del colegio a una educación superior. Hay pruebas de embarazo que me ayudan a saber si estoy en embarazo, ¿verdad? Existen pruebas de alcoholemia para saber el contenido de alcohol en la sangre, a ver si puedo ser apta para manejar o no, ¿verdad? Hay pruebas de conducción para saber si soy apta para conducir en la ciudad y por eso me dan un certificado. Así que como que quitémonos de la cabeza que la prueba es, no, mala, es mala. Vamos a Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué lo llevó? Para afligirte, para probarte. Y por favor pónganle mucha atención. Este es el propósito de las pruebas de Dios. Para saber lo que había en tu corazón. Las pruebas Dios las permite y las pone para saber qué hay en tu corazón. De lo contrario, cuando todo está bonito, cuando hay provisión, cuando hay salud, cuando todo es armonía, pues estamos felices. Pero cuando nos hace falta algo es cuando sale el mugre, ¿verdad? Dicen que para purificar el oro
el lingote o la roca o lo que sea, perdón, el lingote no, una roca que es de donde se extrae el oro. Entonces es introducido a unas cámaras muy calientes, a unos hornos a elevadas temperaturas, y allí se vuelve líquido, pero encima de ese líquido dorado, que es el oro, queda una nata negra de mugre. Entonces allí los expertos pues ya saben que retiraron el mugre y quedó un oro muy puro. Así que no te asustes si estás en medio de la prueba, porque el Señor está purificando, te está conociendo qué hay en tu corazón. Y si en esta mañana tú permites que el Espíritu Santo haga esa limpieza, ese barrido, así sea con guante, el Señor te va a purificar y vas a quedar mejor que el oro fino. Entonces, el Señor nos prueba para poder elevarnos a un siguiente nivel, como lo vimos con las pruebas del colegio, con las pruebas, etcétera, etcétera. Él nos prueba para poder elevarnos a un siguiente nivel. Diga conmigo nivel. ¿Cuántos quieren avanzar? Bueno, gracias a Dios por esos 2 amenes. Vamos nosotros 3, ¿listo? ¿Cuántos quieren subir de nivel? ¿O se quieren quedar como cristianos promedio? Yo quiero avanzar. Abraham, vamos a ver una prueba tremenda, una prueba terrible, una prueba que esperamos nunca tener que atravesar, ¿verdad? Lo que pasó a Abraham con su hijo. Sin embargo, de ahí para atrás, Abraham ya había sido capacitado en pasar pruebas. Había vivido mucho tiempo esperando una promesa, una tras otra, y viendo el cumplimiento de la palabra de Dios a través de que saliera de su tierra, que le iba a dar un lugar hermoso, grandísimo, y así. Pero esta vez Dios vuelve y lo llama, y yo creo que Abraham se sospechaba desde el principio para qué era. Y le respondió. ¿Qué le respondió Abraham? Heme aquí. Heme aquí. Vemos que Dios llama a Abraham. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz. Nosotros debemos escuchar la voz. El problema no es que la escuchemos o no la escuchemos. El problema es que no hacemos lo que Abraham hizo aquí. Y dice: y Abraham respondió. Entonces Dios nos llama, Catalina, Wilson, Ángela, Juan Carlos. Él llama, pero nosotros nos hacemos los de las gafas, ¿o no? Uno sabe cuando Dios está hablando, y uno sabe cuando el Espíritu Santo te está diciendo: hey, hello, por aquí, buenas, para lo de... Y uno como que lo deja en visto, sube la ventana y sigue su camino, ¿verdad? Pero vemos que aquí Abraham le respondió y le dijo: heme aquí. Y queremos que Dios nos hable. Señor, te suplico que me hables, anhelo escuchar tu voz. Señor, te pido por favor, te clamo por tu... Pero Él no te va a hablar si en otras ocasiones tú lo dejaste en visto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Decirle: heme aquí. Muchas veces no hay mucha claridad en algunas cosas con el Señor. A Abraham le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. No le dio una ruta, un plan. Pero Abraham fue obediente y dijo: bueno, listo, lo hago. Y aquí está nuevamente él diciendo: Señor, heme aquí. Y empieza un relato que parece una historia de acción, terror, mejor dicho. Dijo: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Oh, por Dios. Yo creo que Abraham diría: ay, ¿por qué le dije heme aquí? Hubiera primero escuchado a ver si de pronto le hacía, o si no. Dios es bueno, Él sabe, Él me conoce, Él me perdona mis cositas que mejor no. Entonces trataba yo de imaginarme esa conversación o lo que pensaba Abraham. Entonces le dice Dios, pongan cuidado a esta conversación. Dios le dice: Abraham, toma a tu hijo. Y Abraham pensando: ¿pero cuál? Porque él ya tenía a Ismael. Él pensando que de pronto era el otro. Dios le dice: a tu único. Y él le dice: no, pero ¿cuál único si tengo 2? Y Dios: ay, a ver, papito, a Isaac.
al que amas, ese exactamente, al que amas. ¿Cómo así? Había un amor que tal vez tenía que ser probado, tenía que ser probado por el corazón, en el corazón de Abraham. Esta orden parecía contradecir la promesa que había recibido de parte de Dios. Él había recibido ya el cumplimiento de una promesa de parte de Dios, que era que le iba a dar descendencia. Le dice entonces, dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Oigan, maridos, este versículo es muy importante en la Biblia. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y ya tenía Isaac. Entonces, ¿qué pasaba? Gloria a Dios, somos felices cuando vemos el cumplimiento de una promesa. Y yo creo que Abraham consentía a Isaac, le daba besos, le hacía masajitos en los pies, le peinaba el pelo, bueno, lo consentía. Y entonces aquí le está diciendo Dios, bueno, devuélvemela, que es mía. Abraham tenía que aprender la diferencia entre confiar en la promesa y confiar en el Dios de la promesa. Porque es que a veces amamos más las promesas de Dios que al Dios de la promesa. Muchas veces venimos buscando las manos de Dios. ¿Qué nos va a dar Dios? ¿Qué nos provee, Señor? Dame, por algo nos llaman ovejas, ¿no? Dame, provéeme. Y sí, deme, pero Dios está queriendo es que busquemos su rostro, su presencia, no tanto sus manos, y Él las puede dar. Él está allí esperando por nosotros, pero Él quiere llevarnos a otro nivel, que levantemos nuestro rostro y dejemos de esperar tanto recibir y lo busquemos es a Él. Y Abraham se levantó muy de mañana se levantó Abraham y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Se levantó muy de mañana. Como decía Pablo Sechedas, nos gusta bastante en la familia del Chavo y Chespirito y todas esas cosas. Entonces yo me imaginaba yo en esa situación. Sí voy, sí lo hago. Catalina, tal cosa. Sí quiero, como le hace a don Ramón. Pero él lo hizo de una. Él no negoció. Él no le pidió un placito al Señor. Él lo hizo, ¿cómo? Muy de mañana. Lo hizo con prontitud. A veces pensamos que es el diablo, ¿no? Uy, diablo mentiroso que me dijo que entregara a mi hijo. Lo reprendo en el nombre de Jesús, se va afuera. Y el diablo diciendo, ay, pero todo yo. No, no es así. Tenemos que aprender a distinguir y de dejar de manipular a veces la palabra de Dios. Pero qué fe tan tremenda, porque sigue diciendo en el versículo 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Es decir, llevaban 3 días caminando con Isaac, atravesando montañas, porque pues era una serranía. Entonces usted se puede imaginar que pues Abraham tuvo tiempito de arrepentirse. Es que sitio tan lejos, eso no debía haber sido de Dios, eso, yo para qué me puse a... Pero siguió. Y dice que al tercer día levantó sus ojos y vio de lejos el lugar, o sea, todavía le faltaba un montón. Y dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y ponga atención, volveremos. Entonces, iremos, adoraremos y volveremos. Él estaba allí ya hablando en fe. Él sabía y conocía que tenía un Dios que al él obedecer iba a respaldarlo de alguna manera. Dice en Hebreos que él sabía
que Isaac sería levantado de los muertos, que iba a resucitar, pero él simplemente quería obedecer y agradar al Dios de su promesa, ¿verdad? Abraham ya sabía que Dios iba a hacer un milagro en medio de esta situación tan crítica. ¿Cómo iba a pasar eso si Dios le había dado la orden de un sacrificio? Solamente a través de un milagro. Un milagro podía resolver esta situación. Solo un milagro y una intervención sobrenatural iba a poder resolver este conflicto. ¿Alguien en esta mañana necesita un milagro? Piense en este momento cuál es el milagro que usted necesita. Dios conoce su necesidad, pero yo hoy lo invito a que piense en ese milagro que usted necesita, en esa situación tan compleja, tan difícil, que usted dice, no, yo no puedo hacer nada. Se necesita una intervención divina. ¿Ya lo pensó? Pues te tengo una noticia, tú no necesitas un milagro. ¿No? No, tú no necesitas un milagro. Tú necesitas fe para recibir ese milagro. Tú necesitas una fe sencilla, una fe que obedezca la palabra de Dios. Tú no necesitas pues que aquí ya se te presente el fajo de billetes para pagar la deuda en el banco, sino que tú necesitas creer a la palabra que Dios te dio de que te iba a dar lo que te prometió. Una fe sencilla, una fe obediente, una fe que obedezca lo que Dios te dijo. Dice Hebreos 11:6 que sin fe es ¿qué? Es imposible agradar a Dios. ¿Tú quieres agradar a Dios? Pues deja de estar haciendo cosas. Deja de estar aquí, allá, moviéndote en tus fuerzas, sudando. Dice que pan de dolores. Dice que sin fe no puedes agradar a Dios. Abraham no había conocido al Dios que proveía hasta que se vio en una situación que requería de la intervención de Jehová Jireh. Para poder conocer a Jehová Jireh, primero debemos sacrificar a nuestro Isaac, porque esa fue la orden. Ofrenda a tu hijo, ya, ofréndalo. Él no le dijo, y yo te voy a dar a alguien en reemplazo. No, ¿cierto? Eso no hubiera requerido mayor fe. Le dijo, ofréndalo. Y él le dijo, sí, Señor. En esta mañana yo quiero que ustedes piensen, ¿cuál es ese Isaac? ¿Qué es eso que tú tanto amas? ¿Cuál es esa área en tu vida que le dices al Señor, no, eso tú me lo prometiste, eso tú me lo diste y no me lo quitas? ¿Qué es eso, ese cuartico de San Alejo? Donde decimos, ahí guardo, son mis cositas. Es como yo le digo a Nico, déjame ahí mi rincón, mi desorden, ahí no le metan mano, yo veré cómo lo arreglo. ¿Alguien tiene un rinconcito así como yo? Uy, pues mi chica, soy la única, bueno. Pero en nuestra vida a veces nos pasa eso, tenemos pedacitos donde, no, Señor, toda mi vida es tuya, y lo cantamos. Señor, te entrego mi ser, toma mi alma, tan lindo, ¿no? Y el Espíritu, ay, tan bellos. Y en la semana, ay, ¿te acuerdas lo que me cantaste? El Espíritu Santo te dice, ¿te acuerdas lo que me cantaste el domingo que me entregabas tu ser? Sí, Señor. Bueno, vengo a morar allí. Ay, no, pero tan rápido, no era todavía, o sea, no era como muy en serio, Señor. Hay lugares donde no queremos ser tratados, no queremos ser probados. Y tenemos nuestro Isaac. Piensa cuál puede ser ese Isaac que tú no quieres sacrificar, que tú no quieres cederle al Señor. ¿Será tu esposo? ¿Tu esposo? ¿Será tus hijos? Uno como papá es capaz de dar, yo pienso que me pasa y yo doy la vida por mis hijos. Pero ¿será que uno la da si el Señor le dice, por mí vas a morir? Pues sí lo hago. ¿Cuál puede ser tu Isaac? ¿Tus posesiones? ¿Tu carrito? ¿La casa no intacta? ¿Sí?
tu ropa, tus zapatos, tus carteras, tu imagen, tu orgullo, la necesidad de sentirte aprobada, aceptada, aplaudida por los demás, tu propia prudencia. No, es que yo hago así las cosas. La palabra de Dios dice que no te fíes en tu propia prudencia. No, yo hago así las cosas, así me enseñó mi mamá, así yo veía que mi papá resolvía, ¿sí? ¿O estás yendo a la palabra de Dios? ¿Cuál puede ser tu Isaac? ¿Aún tu promesa? ¿Sí? A mí el Señor me dijo que removía la maldición de ruina y de pobreza en mi familia, y yo lo sigo creyendo. Aún no lo veo, pero sé que llegará el tiempo del cumplimiento, y le pido al Señor que me dé las fuerzas para perseverar creyendo que eso vendrá. Pero hoy es un día en el que, si tú lo deseas, ese Isaac lo puedes entregar en sacrificio. ¿Para qué? Para que puedas ver el cumplimiento de tu promesa, para que puedas ya palpar lo que Dios ha dicho que te va a dar, para que no te sigas cansando viendo que nada que se cumple, pues Dios está probándote para saber si tú puedes recibir lo que Él quiere entregarte. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces, no, esto es impresionante. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre. Imagínense la escena. Papi. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Yo creo que yo hubiera ido llorando todo el recorrido. Dime, ¿por qué lloras, mami? No, ahorita te vas a dar cuenta. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? No, es que yo me pongo de verdad en los zapatos de Abraham, y es un macho. Por algo se llama el padre de la fe. Y respondiendo, Abraham le dijo: ¿qué? Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. O sea, imagínense la escena. Yo decía, ¿qué estarías pensando Isaac? O sea, Isaac estaba forcejeando. Pues no lo relata, ¿no? Pero debió haber sido una escena tremendamente de una lucha impresionante de emociones versus fe, mi hijo versus agradar a Dios. Entonces, diga conmigo, entonces, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él nuevamente responde: heme aquí. Como, heme aquí. Yo creo que le volvió el alma al cuerpo, como dicen por ahí. Le volvió el alma al cuerpo. Y él le respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco, Dios conoce nuestro corazón. Por más de que tú quieras ponerte el disfraz de cristiano, si tu corazón no está conforme al corazón de Dios, no lo vas a poder agradar. Por más de que tú hables como un cristiano y hables la palabra de Dios, si tu corazón lo hace sin fe, eso no agrada a Dios. Sin embargo, aquí Dios le dice: yo conozco tu corazón. Yo conozco que temes. Él sabía que podía ponerle esa prueba a Abraham, porque sabía que le iba a pasar. Y Abraham iba a pasar de nivel. Así es. Conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo, a tu único, al que amas. A eso que más amas, no me lo has rehusado. Conozco que me amas más a mí que a tu promesa, que a tu Isaac. Así que vemos en ese relato cómo Dios dio la salida. Dios dio la salida. Dios te da la salida. Pero tú, ¿qué debes hacer? Creerle, obedecerle,
Tener un corazón manso y humilde para reconocer que no somos nada sin Él. No somos nada sin Él. Me impresionó mucho unas similitudes que hay aquí. Génesis 22:12, que dice que no me rehusaste a tu hijo, a tu único. Y quiero que me acompañen a Juan 3:16. Me imagino que muchos conocemos que dice ese versículo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yéndome a la raíz de ambos versículos, ambos hablan de su Hijo único con esta palabra hebrea que se llama Yashid. Y Yashid lo utiliza tanto en Juan 3:16 como en Génesis 22:12 y se refiere al Hijo de sus entrañas, a su Hijo amado, ¿verdad? A su único. Otra similitud es que, ¿cómo se llamaba el monte donde estaba sacrificando Abraham a Isaac? ¿Alguien lo recuerda? El monte Moria, donde Dios proveerá. Ese mismo monte fue el monte donde Jesús murió. Ese mismo monte. En Dios no hay coincidencias, hay diosidencias, pero Él tiene todo fríamente calculado. Abraham estuvo dispuesto hasta el final a entregar su hijo. Pero Dios entregó a su hijo y este hijo murió. Y fue ese cordero que tú necesitabas. Ese cordero que dio hasta la última gota de su sangre para proveerte todo lo que tú necesitas. Aunque es verdad que Dios es fiel y poderoso y a través de su nombre Jireh Él nos provee aún para lo económico, aquí estamos viendo que Él es la provisión de ese cordero sacrificial, de esa muerte, la muerte que nos tocaba a todos. Porque listo, tú te puedes poner a trabajar para solucionar el problema de la plata, ¿cierto? Y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Tú puedes hacer cosas para solucionar lo material, pero con respecto a la muerte, con respecto a la muerte eterna a la que estábamos todos condenados, ¿cómo lo ibas a resolver? Te pregunto, a ver, todos tan chachos que éramos, éramos. ¿Cómo solucionamos el tema de la muerte? Pues Dios entregó a su Hijo, a su único, al que Él ama, para que tú tengas vida en Él. Vida en Él. Es un plan all inclusive, todo incluido. ¿Sí han escuchado esos planes? Él nos ofrece un plan todo incluido, pero debemos aceptar ese regalo. Aceptar ese regalo. Por eso Lucas e Isaías habla, vayan y díganle a los cautivos que la cárcel está abierta. Es que hay muchos de nosotros que vivimos así dentro de la cárcel con la puerta abierta. Y ahí como asfixiados, tristes, en tinieblas, amargados. Pero la puerta está abierta, hermanos. La puerta está abierta. Porque a través del sacrificio de Jesús tenemos entrada al Padre. Ese cordero que fue Jesús murió para que fuésemos salvos. Y con cada derramamiento, cada sangre que Él derramó en cada momento de su vida, Él nos dio poder. Su sangre es poderosa. Amén. Él nos dio esa provisión. La provisión no material, no económica, sí lo incluye dentro de esos derramamientos de la sangre. Pero dice que el pueblo pereció, ¿por qué? Falta de conocimiento. Y es como que tenemos un plan todo incluido, pero no sabemos qué incluye, ¿verdad? Está ese cuento, un pastor contaba que le regalaron un viaje, un paseo a un crucero. Y él, pero yo no tengo plata para nada más, o sea, no tengo para la comida. Pero bueno, pues me voy al crucero y me llevo un sanduchito y papitas y frutica, pues para los 5 días del crucero.
Y bueno, entonces, la piscina y las actividades, y a la hora del golpe, desayuno, almuerzo, comida, entonces él se iba al cuarto y allá, mejor dicho, administre las papas y los chicharrones, y bueno, no sé. Bueno, y al final le preguntaron, bueno, ¿cómo se sintió? ¿Cómo disfrutó? Dijo, sí, pues lo vemos como más flaco. No, pues la diversión, y el hombre estaba que se moría del hambre ya. Y dijo, ¿y cómo le pareció el buffet? ¿Cómo así? ¿Usted no comió? No, pues es que eso también lo incluía. Usted podía comer las veces que quisiera repetir, servirse en una bandeja si quería, si le cabía. Entonces imagínense la frustración del hombre. Pues esos cuentos no sé si es de la vida real, pero de pronto hasta así, ¿verdad? Pero así vivimos como cristianos muchas veces, teniendo un plan todo incluido, pero desconociendo, no pudiendo disfrutar de la bendición de estar con Cristo y disfrutar de todo lo que Él nos proveyó. Entonces vamos a ver rápidamente qué nos proveyó con cada uno de los derramamientos que Él hizo en la cruz y antes de llegar a la cruz. El primer derramamiento, ¿recuerdan cuál era? Las gotas de sangre que cayeron por la angustia ya en el huerto de Getsemaní. Con ese derramamiento Él nos hizo libres de la angustia, de la soledad, del rechazo, de la traición, porque estaba a portas de llegar Judas dándole un besito todo lindo para entregarlo. ¿Alguna vez usted ha sido traicionado? Es terrible porque es alguien que es muy cercano a ti y te clava el puñal por la espalda. Pero Dios, Jesús, en ese derramamiento te está dando la libertad para que no vivas más en angustia, en soledad, no sufras más por el rechazo ni la traición. El segundo derramamiento, ¿cuál fue? La sangre que brotó de su espalda, de su cuerpo, cuando lo latigaron, ¿verdad? Y volvemos al punto de que no es coincidencia. Dios nos hizo libres de la maldición de la enfermedad. Dice que por sus llagas fuimos ya curados. ¿Está hablando en qué tiempo? Pasado. Ya fuimos curados. Es decir, si tú hoy necesitas ser sano, ser libre de la enfermedad y de cualquier dolencia, por pequeña que sea, porque es que a veces, Señor, oramos por cosas grandísimas, pero Él te puede sanar del mico que tienes aquí desde hace 8 días, de la tortícolis, y no oramos por eso, esperamos orar por cosas grandes, pero Él dice que te sanó de toda dolencia. Amén. Podemos ser libres a través de la sangre que fluyó de su espalda. El tercer derramamiento es la sangre que brotó de su cabeza por la corona de espinas. Y dice que a través de ese derramamiento fuimos libres de la maldición, de la ruina y de la pobreza. Una cosa es que de pronto hay semanas que uno tiene más poquito en el bolsillo que otros, ¿verdad? Pero otra cosa es que sean años y años y años de ruina y pierda un negocio y pierda el carro y me tumbe y no me sale este negocio. Ahí pasa algo, ¿o no? Debemos reconocerlo, tener la mansedumbre de decir, necesito ser libre en esa área y tomar de esa sangre que brotó a causa de la corona de espinas en la cabeza de Jesús. Y a través de eso somos libres. Recuerde que por la fe sencilla y obediente es que Dios nos hace libres. También recuerde que brotó sangre de su rostro. ¿Se acuerdan que a Él dice que le mesaron su barba? Le arrancaron su barba de su rostro. El rostro es nuestra identidad. El rostro es nuestro valor, nuestra autoestima. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu valor personal? ¿Cómo estás tú de valía? ¿Cuál es tu autoestima? La palabra dice que debemos tener un equilibrio, ¿verdad? No creernos ni los más miserables, ni tampoco más que los demás. En Él tenemos esa valía equilibrada. A través de la sangre que brotó de su rostro, podemos ser libres de la maldición del rechazo. Hay personas que hasta por nada se sienten terrible. Y yo era así. A mí me
dolía todo. Yo veía rechazo en todo lado, a mí me tenían que estar consintiendo, me tenían que tener un cuidado para hablarme, la gente ya me tenían, era miedo. No, porque es que acá es delicadísima. ¡Qué artera! Yo me aburrí de eso y me aburrí de que las personas me tuvieran que tratar así. Pero encontré la libertad en Él. Encontré que soy acepta en Él. Efesios 1:6 dice que somos aceptos en el amado. Y para mí se convirtió esa palabra que me sostiene cuando me siento así. Porque a veces vuelven como los pensamientos de, me miró raro. Pero soy acepta en el amado. Y si soy acepta en el amado, los demás son ñapa para mí. Gloria a Dios, sí, si tengo muchos amigos y si muchas personas me quieren. Pero si Dios me quiere, de ahí para abajo, son ñapa. Suficiente con que Dios me ame. También encontramos la sangre que brotó de sus manos. ¿Qué hacemos con nuestras manos? Trabajamos. Si tenemos todas nuestras manitos, ¿hay algo que hagamos que no las incluye? Utilizamos nuestras manos para todo. Para trabajar, para comer, para consentir, para acariciar. En las manos de Jesús, en esa sangre que se derramó, encontramos productividad. Productividad. ¿No te encuentras a veces haciendo de todo y como que todo va para un bolsillo roto? Como que haga y haga y haga. Y se nos van los días, las semanas, los meses, y haga. Y no hemos avanzado ni hemos hecho nada. En esa sangre encontramos la libertad. La sangre que brotó de sus pies. Los pies representan hacia dónde me dirijo, por dónde estoy caminando. Significa que Él te da propósito. Esa era una de las tantas preguntas que yo siempre me hice. ¿Yo para qué nací? Por eso muchas veces no encontraba sentido a la vida, porque no tenía propósito. Y yo decía, no entiendo, de verdad, Señor, no entiendo para qué me trajiste a esta tierra. Yo debo haber nacido para algo. No tenía propósito. Y el Señor, a través de esa pregunta y ese clamor, me lo fue y me lo sigue llevando, mostrándomelo. Pero en sus pies, en la sangre que se derramó de sus pies, encontramos el propósito. Te encuentras a veces así como viviendo por vivir, como pues porque sobreviviendo. En Él tienes propósito. Tú naciste con un propósito. Pero dice, y te colocó nombre. Y dijo, mía eres tú. Porque te llamé de los confines y te dije, mía eres tú, con un propósito. No porque Dios estaba desparchado. Dijo, pues ¿qué más hacemos? Pues hagamos seres humanos. No. Todos tenemos propósito y tú debes encontrarlo en esa sangre que se derramó en los pies de Jesús. Y por último tenemos el derramamiento que se hizo cuando fue atravesado su costado, ¿verdad? Dice que allí su corazón explotó y de su corazón salió sangre y agua. O sea, lo último que le quedaba era un poquito de sangre con agua. Y eso nos representa la sanidad emocional, la sanidad de tus heridas, la sanidad de esos eventos traumáticos que de pronto todos hemos tenido que pasar. Ese dolor que tú tienes allí tan profundo y que es el que te hace reaccionar muchas veces de maneras que tú dices, ¿por qué yo hice esto? ¿Por qué me sigo comportando así? ¿Por qué sigo pensando tal cosa? ¿Por qué no he podido perdonar? ¿Por qué? Pues a través de la sangre que brotó de su corazón, Él con su palabra, que es el agua, te limpia, te sana y lleva tus heridas en Él. Dios en su Hijo, en ese Cordero, nos proveyó todo esto que les acabo de enumerar. En su Hijo está contenido todo eso, pero Él lo da a quien le cree. Todo este paquete Él lo tiene disponible solamente al que quiera aceptar ese regalo. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, Dios juró por él mismo, por mí mismo he jurado, dice Jehová,
Si Dios hoy te lo dice y te lo da y tú lo recibes en fe, Él no se echa para atrás. Él te lo cumple. ¿En qué tiempo? Él es perfecto, pero Él te lo cumple. Dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado lo que más amas, por cuanto no te has negado, de cierto te bendeciré. Te bendeciré, te dice el Señor. Te bendeciré hoy, te dice el Señor, no temas. Créele a Dios. Te bendeciré porque no rehusaste a darme eso que tanto amas. Porque estoy yo primero en tu vida que esa promesa. Porque estoy primero yo que ese Isaac. Por cuanto no me has negado ese Isaac, Dios te bendecirá y multiplicará tu descendencia como las estrellas del cielo. Nuestra descendencia será bendita a causa de nuestra obediencia. Y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serás bendita y benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi